Muchas gracias, queridos amigos. Otra vez con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y hoy hablaremos sobre la perspectiva de Alianza País y del nuevo partido Acuerdo Nacional. Bien, es evidente que Acuerdo Nacional es un partido que nace para respaldar efectivamente a Rafael Correa y nace de ex miembros de Alianza País que no se sumaron, que no se plegaron al actual gobierno. Este sistema, este movimiento que está apareciendo, Acuerdo Nacional, nace con los mismos líderes que tenía Alianza País y esperamos que no cometa los mismos errores de Alianza País. Los mismos errores, ¿cuáles fueron? Alianza País se convirtió en un nido de traidores. ¿Cómo llegó a ser posible eso? Este nido de traidores es el que ha permitido que el presidente el expresidente Rafael Correa sea juzgado ahora y se pretenda sentenciarlo a prisión. ¿Cómo se permitió esto? Tenían 76 asambleístas, entre 136 asambleístas que son el total del país. Es decir, tenían la mayoría. Pero solo quedan 28. Los demás traicionaron. Se pasaron al gobierno, se pasaron a Lenín Moreno. ¿Cómo llegó Alianza País a ser una fábrica de traidores? ¿Cómo llegó a ser una incubadora de cobardes? ¿Cómo se llegó a convertir en la médula misma del problema? ¿Cómo Alianza País no pudo reconocer que Lenín Moreno era un individuo camuflado? Estaba dentro de un caballo de Troya que era el partido Alianza País y era el griego que iba a encender, a quemar toda Troya. ¿Cómo no se dio cuenta? En 10 años que Lenín Moreno tenía otras convicciones, otros principios, otra razón de ser de su vida. ¿Cómo? ¿Cómo se pudo producir este fenómeno tan evidente? ¿Cómo se pudo producir un fenómeno en que alcaldes, concejales, consejeros, que fueron la mayoría de los alcaldes y consejeros del país, traicionaran a Alianza País, al principio de Alianza País? Es más, se lo robaran al partido y lo convirtieran al partido en un partido de derecha, en vez de ser un partido como era un partido de la izquierda progresista de América Latina. ¿Cómo se llegó a todo este menjurje? ¿Cómo se llegó a esta situación? Yo, que fui miembro de Alianza País, que conocí su intestino, que conocí todo su interior, puedo hablarles a ustedes con la absoluta certeza de cuáles fueron los grandes problemas. El primer problema indudablemente fue Doris Solís, su dirigente. Era una mujer que había trabajado ya con gobiernos anteriores y que estaba cebada por el poder político. Querían los cargos públicos y quería seguir viviendo como garrapata pegada a los gobiernos, al mando, a la dirección. De origen cuencano, tenía una doble moral muy propia de la gente de Cuenca, donde el apellido y el abolengo es muy importante. Mi padre era cuencano y lo conozco. Sé muy bien de qué estoy hablando y por qué estoy hablando. Mi tercer apellido es Cordero. Esta empresaria de la política pensó que hacer un partido político era tener un montón de gente. Y ese montón de gente se la conseguía a través de afiliaciones y de la carnetización. Se le entregaba carnets. Pero ese montón de gente
no tenía ni las manos limpias, ni el corazón ardiente, ni la mente lúcida. Eran un montón de arrimados que pretendían o una casa, o un cargo público, o un favor. Y esos fueron los que fueron copando todas las bases del partido. La gente de derecha los trataba como los nuevos ricos, como los avivatos, como los ovejunos, como los sabidos, los oportunistas. Y en verdad tenían toda la razón. Yo no puedo negar aquello, porque si no hubieran tenido la razón, no hubiéramos tenido todos los traidores que tenemos ahora. El segundo lugar fueron los famosos líderes del partido, los asambleístas, los ministros, los funcionarios de cargos de decisión, de altos cargos. Esta gente se convirtió en semidioses. Hasta esta semana me he dado cuenta lo difícil que es acceder a una conversación con el asambleísta Gabriela Rivadeneira. Te piden que por favor, para tener el derecho a asistir, a comunicarte con ellos, por supuesto tienes que ser un individuo que maneja internet y que sabe escribir en computadora, y les tienes que enviar un correo electrónico para que ellos decidan si con ese correo electrónico se limpian después de ir al baño o te atienden. Durante todos los 10 años que tuvo Alianza País, jamás, de los jamases, siendo miembro de Alianza País, desde el año 2008, jamás logré llegar y siquiera tener una mínima conversación con uno de esos semidioses del partido, que ahora quieren formar acuerdo nacional. Y espero que en acuerdo nacional se olviden de todos estos, de toda esta tramitología burocrática inventada para llegar a ser los semidioses que fueron en el gobierno de Rafael Correa. Es así como fuimos inventando un partido donde los oportunistas, los más pillos, los más sabidos, se fueron acomodando e incrustando porque se necesitaba tener muchísimos. Se llegó a tener 1.200.000. Se vanagloriaban de que el partido Alianza País era el partido más poderoso del Ecuador. Sí, pero ¿de qué gente? Esto es lo que nos llevó a muchos a pensar que debíamos quemar las camisetas en las narices de ellos en repetidas ocasiones. Y hasta me pareció que aquel sacrificio que hice de enfrentarme a golpes, de ser golpeado, de casi morir por defender a Alianza País, al actual presidente, a Rafael Correa, a Jorge Glass, de gente del PRE, del Partido Social Cristiano y del Partido Creo, en la tierra de los pelucones, Casablanca, en Same, Muisne, la playa de los pelucones. ¿Fue o no fue un error? ¿Estaba o no estaba defendiendo la calidad humana, los corazones ardientes, las mentes lúcidas? Cuando les oigo hablar en sus discursos, me recuerdan a aquellos niños que aprenden oratoria en los colegios, y cuando yo estuve de médico en la provincia del Carchi, me acuerdo que en el día del colegio se paraba un muchachito y repetía lúcidamente y de memoria sin equivocarse y a galope tendido cualquier discurso. Hoy les oigo a los de Alianza País lanzar discursos a galope tendido, sin capacidad de razonar, sin detenerse siquiera por una equivocación. Todo parece aprendido de memoria, todo parece sano, sabio. ¿Cómo mierda pensamos que se puede hacer una nueva visión del partido si no cambiamos, si no somos otros seres humanos, si no aprendimos y reconocemos de dónde vinimos, cómo parimos los engendros que ahora son los asambleístas
¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo podemos reconocer quiénes fueron los pícaros que llegaron a ser alcaldes, como lo que sucede en Atacames y en muchos otros lugares, donde los sabidos se daban la gran vida a través de un cargo público conseguido con la imagen y con el respaldo de Jorge Glass? Esto, ¿cómo no lo repetimos? Hoy tenemos un líder que es Rafael Correa en todo Ecuador, que no es siquiera un líder de Ecuador, se ha convertido en un líder latinoamericano y está pasando a una tercera etapa, se está convirtiendo en un líder mundial que confronta de manera inteligente toda la arrogancia y la vanidad de Donald Trump. Esto nos obliga a nosotros a pensar que el sistema de partidos políticos es un sistema en decadencia, que no se puede pensar en un movimiento político como el lugar donde se reúnen los todo, los todólogos que resuelven todos los problemas. Tenemos que crear un sistema de movimientos en el que cada movimiento se especializa en algo. Un movimiento se especializa en los problemas educativos, otro movimiento en los problemas de salud, otro movimiento en los problemas del trabajo, otros en los problemas de la seguridad, otros en el problema de la vivienda, otros en el problema de la energía, otros en el problema del ambiente, otros en el problema de las relaciones internacionales, en fin. ¿Qué es lo que sucedería entonces? Cada movimiento especializado en algo propone un líder, propone un candidato, y si la gente ve que el problema más importante del Ecuador es el trabajo, ganará el movimiento que está vinculado con el trabajo. Si el problema es la educación, ganará el que tiene vinculación con la educación. Si el problema es la salud, ganará el que tiene la salud. Y así cambiamos este sistema en que los Abdalás se creen los genios iluminados por Dios, o los Nebot se creen que tienen en su mano todo el saber, la sabiduría, el conocimiento y el que necesitan, y que lo que no necesitan lo pueden contratar con asesores pagados y todo. Cuando estamos viendo, señores, que los asesores no le sirven a una persona, si él no es el inteligente, si él no es el capaz, el asesor se vuelve en el titiritero del presidente, en el que maneja los brazos, las piernas, la lengua y la boca del presidente. Tenemos un presidente ahora que no puede decir un discurso sin decir barbaridades, así que le tienen que poner el teleprompt para que lea, porque si se le suelta, comienza a descarriarse, se tira a la quebrada, se bota por el barranco. No, tenemos que saber que se elige gente inteligente. Entonces, si vamos a formar acuerdo nacional, por supuesto yo no voy a ser parte de acuerdo nacional, porque yo creo, y me voy a ir de candidato si es posible, al Consejo de Participación Ciudadana, porque es la primera elección donde se puede ser candidato sin pertenecer a ningún partido político. Y por eso, como yo no creo en los partidos políticos, ya los he vivido, ya los he soportado, yo me voy a lanzar de candidato para ver si existe, si es remotamente posible eso, a conciencia y a ciencia cierta de que eso es casi una derrota segura. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener la platita para las camisetas, la platita para las gorras, la platita para la movilización, la platita para el altavoz, la platita para el parlante. No, el gobierno a lo mejor me dará la platita para poner la propaganda en los medios de comunicación, pero no me va a faltar dinero para todo lo demás, y entonces no puedo ganar esa elección, porque las elecciones en el país todavía seguirán siendo del que tiene la plata. Por eso el narcotráfico ya está metido en la política. Hemos tenido un ministro de Bienestar Social del MIES
que fue candidato a la presidencia y que participó en las elecciones y que estuvo vinculado al narcotráfico. Hemos tenido alcaldes, prefectos provinciales, fiscales, gobernadores que han estado vinculados al narcotráfico. Entonces, para ganar las elecciones en Ecuador, el dinero y el narcotráfico siempre comenzarán a ser una sombra entre los dos. Gracias.